Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más a la temporada 1, capítulo 8. En esta ocasión estaremos conversando con Gonzalo Kenny, ilustrador argentino de fantasía. Empecemos. Gonzalo Kenny es un ilustrador argentino nacido en Buenos Aires en 1979. Es reconocido principalmente por su trabajo basado en la saga de los Confines y otras obras literarias del género fantástico nacional e internacional. Ha realizado ilustraciones para los más importantes sellos internacionales: Penguin Random House, Disney Publishing Worldwide, Grupo Planeta, Alfaguara, Norma Ediciones SM, B&R Editoras. Junto a la escritora Liliana Bodoc, desarrolló el proyecto El arte de los confines, que tuvo el fin de diseñar e ilustrar el universo visual de la trilogía La saga de los confines. Bajo este proyecto, ambos autores autopublicaron en 2017 el libro álbum Venado, El arte de los confines, con textos e ilustraciones inéditas y prologado por Úrsula K. Le Guin y Ciruelo Cabral. Es socio de la Asociación de Dibujantes de Argentina. En los últimos años, ha ilustrado las portadas y textos de los más reconocidos escritores argentinos del género fantástico: Liliana Bodoc, Márgara Habermas, Gustavo Roldán, Laura Escudero, Paula Bombara, Fabián Sevilla, Franco Baccarini, Sebastián Vargas, Laura Roldán, María Cristina Ramos, Álvaro Olmedo y Florencia Bonelli, entre otros. Hola Gonzalo, muchas gracias por estar hoy con nosotras en el Refugio de Fantasía. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos emociona mucho poder conversar contigo hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta hermosa invitación a participar de este espacio. Estoy muy contento de poder compartir experiencias con ustedes, así que gracias. Como primera pregunta, queríamos conocer un poco sobre tu historia, ¿no? Sobre tu historia como ilustrador, cómo surgió ese amor por la fantasía y cómo llegaste a la ilustración. Siempre mi historia como dibujante surge naturalmente en casa desde chico. Nací en una familia entre 5 hermanos, soy el del medio, y el dibujo, la música y el arte en general siempre fue un modo de esparcimiento que se respetaba mucho, sobre todo el dibujo. Y bueno, todos mis hermanos dibujan muy bien y todos tienen propensión hacia el arte, hacia la cerámica, hacia las manualidades. Y yo me dediqué al dibujo. Siempre me gustó quedarme un poco más dibujando que mis hermanos, un ratito más. Y descubrí que con la libertad que me daban mis padres, en la escuela, en el colegio secundario, tuve la oportunidad de elegir ir a una escuela pública que enseñaba arte e ilustración y publicidad, el colegio Fernando Fada. Bueno, los estudios secundarios, en esa especialidad que tiene que ver con la ilustración y la publicidad, si bien no sabía yo en qué iba a poder terminar de alguna forma, porque siempre imaginé que bien me gustaba mucho el dibujo y la ilustración, me costaba verlo como una profesión. Incluso estudiando en una escuela de arte, siempre la profesionalización venía o por el lado del diseño gráfico y la publicidad o directamente en bellas artes. En su momento yo no percibí que quizás existía la posibilidad de trabajar cada. Así que un poco mis comienzos fueron esos. Después me estudié diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, a la par de esto, siempre mis ratos libres y intereses siempre estuvieron cerca de los libros y las películas que tenían que ver con lo mágico y lo fantástico. Así que en el colegio secundario dibujaba mucho así en estilo, pero después cuando pasé a la parte de diseño, bueno, lo dejé de lado completamente, porque bueno, la profesión va por otro lado. Pero siempre buscando el espacio para trabajar con universos fantásticos. Y bueno, de alguna forma eso llegó cuando terminé la carrera, que me llevó 10 años. Al siguiente año, o sea, el año en que quedé libre, empecé a volver a dibujar, como hacía casi 10 años no dibujaba, ¿no? Que eran mis ratos libres para mí. Y como hacía tiempo que tenía muchas ganas de dibujar fantástico, a mí siempre me gustó el arte de Fraceta, de Boris Vallejo, que son ilustradores de fantasía que en los 80 y los 90 fueron una influencia muy grande. Tenía muchas ganas de volcarme a ese espacio en cuanto tuve tiempo libre. Y así fue que en ese momento me crucé buscando qué ilustrar, buscando un poco con estas inquietudes, me crucé con unos libros llamados La saga de los confines.
que eran libros que me habían recomendado hace un tiempo de boca en boca. No, bueno, supongo que por allí también pasa, sacando lo que es Tolkien o después Martin con sus Juegos de Tronos. La fantasía siempre está, uno tiene que ir a buscarla en las librerías al estante de abajo. Y ahora está por ahí un poco más a la vista, pero esta saga me llegó de boca en boca por recomendaciones de un amigo que me dijo, tenés que leer esto. Y bueno, yo leí y a mí me encantaron estos libros, me fascinaron y empecé a dedicar ese tiempo libre que tenía a dibujar los personajes de estos libros de Nabokov y ahí empezó todo. Genial, qué chévere cómo fue pues esa relación con la saga de los confines que también marcó como ese inicio. Y bueno, digamos que relacionado también con esa ilustración que, bueno, las ilustraciones que has hecho para la saga de los confines, nos gustaría saber cómo es tu proceso creativo para ilustrar y para traer como a la imagen eso que está en la palabra y esos mundos que nos entrega, por ejemplo, o que nos entregó Liliana, pero también otros autores. ¿Cómo haces para ponerlo en imágenes? Bueno, a mí me pasa que cuando leo un libro, sobre todo de fantasía, mi mente va armando un registro muy visual. Necesito de alguna manera empezar a imaginarme cómo es un personaje, o el escenario en el que está, o la ciudad que se describe. Al comienzo son como manchas, uno está como en un sueño, que sabe, a ver, no sé si es que uno sabe exactamente lo que es, o sea, a lo mejor puede describir mejor lo que no es. Entonces, de alguna forma uno va construyendo. Con la saga de los confines me pasó un poco así, ¿no? De intuir, bueno, esto va por este lado. Acá hay una impronta americana desde el lenguaje, desde la cultura, de rasgos que se narran historia. Y de esa manera empezar a construir. A mí me aparecen estas imágenes y bueno, quizás lo que uno tiene con el dibujo es la capacidad de bajarlas un poco más a lo que uno se imagina. Yo creo que la mayoría son buenos imaginando, ¿no? A lo mejor después está el ejercicio o el oficio de poder bajarlo a una imagen lo que uno se le ocurre, más otras herramientas, por supuesto. Este proceso para mí siempre se da con la lectura. La mayoría de las veces, por eso me gusta mucho trabajar con libros, porque me encanta este salto que tiene que dar uno como lector, ¿no? De imaginarse esos universos y tratar de ponerle una estética, ponerlo en una habitación, darle unos rasgos particulares. Y en general leo mucho, es mi aproximación a textos, me gusta investigar mucho y leer si hay un autor. Sobre todo yo, cuando me viene un encargo de algún libro, siempre quiero leer, más allá de que a veces haya un brief o algo, porque entiendo que uno como lector intuye un montón de cosas que subyacen, ¿no? En un texto, que a veces son difíciles ¿no? De racionalizarlas, de hacerlas tangibles, ¿no? Pero bueno, como uno cuando plasma en el arte también tiene esto de que puede insinuar mucho, ¿no? Y trabaja con la cultura también de que está viendo del otro lado, ahí es un buen ejercicio. Qué chévere, y no, sobre todo por eso de cómo bajar la imaginación al papel, ¿no? Que es lo que hace con la palabra, aún más con la imagen. En ese sentido, como estamos hablando ya de personajes, pero pasando, por ejemplo, a mapas de fantasía. O sea, ¿cómo haces para crear un mapa de fantasía, no? Porque, no sé, yo siento que es una tarea gigante. Ahí uno usa que como yo siempre como ilustrador la mayoría de las veces trabajo con un registro realista, ¿no? O hiperrealista. Que bueno, que en general con todos los universos fantásticos suele haber un registro realista de apoyo. Podremos discutir que suele ser así. Pero me documento mucho. En general, me parece que los universos fantásticos más sólidos son los que están construidos en donde el imaginario, donde se desarrollan, tiene una fuerte asiento en cosas reales, cosas existentes. Para nosotros como lectores o como observadores de esta historia, podemos sentirnos parte de eso o reconocer un montón de rasgos de esos universos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando dibujo un mapa, voy a buscar otros mapas, cómo se cuentan los escenarios, porque en general cuando uno dice, bueno, tengo que dibujar una geografía, bueno, existen ríos, existen valles, existen bosques, bueno, islas más, y como ilustrador uno trabaja un poco con eso, ¿no? Contando los datos que sabe, porque seguramente el editor tuvo que darle
Mira, acá en esta área, esta región, bueno, es toda montañosa y acá en el centro pasa el costo. Y acá en los valles pasa tal otro. Bueno, después todo eso conjugándolo con la estética, con que el registro sea moderno, que sea viejo, parezca más ético o más tecnológico. Bueno, eso ya lo da la parte más plástica, ¿no? Siguiendo con lo que nos estabas contando ahorita, también nos gustaría preguntarte sobre tu opinión de la relación entre la ilustración y la narración, como eso que nos dicen las imágenes que no está en el texto. ¿Cómo ves esto? Claro, ahí, a ver, existe la decisión, muchas veces es de parte mía como ilustrador o del artista, de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a contar respecto al texto? Porque uno puede contar lo mismo que cuenta el texto de forma análoga, sobre todo a lo mejor en textos para chicos pasa mucho más, ¿no? En que esta literalidad entre lo que pasa en el texto, que pase también en la imagen para que sea más evidente. Pero existe también la posibilidad y la que para mí es más rica de que la imagen tenga digamos, una voz única, ¿no? Que suene en armonía con lo que pasa en el texto, pero no necesariamente que lo replique, sino que exista como una construcción más a ayudar al lector a acompañar estos textos. Muchas veces eso pasa por un pedido del editor o del autor, del escritor, ¿no? En general, bueno, puede ser que no pase y suele ser propuesta del ilustrador, pero en general hay bastante libertad y después están las formas de encarar de cada uno, ¿no? Porque, a ver, hay artistas que trabajan de manera muy conceptual con los textos, ¿no? Es decir, bueno, son varias ideas que trabajan en el texto, las plasmo en una imagen. Pero para mí lo más interesante siempre es este último punto, ¿no? Que la imagen tenga una narrativa propia, que no sea literal y siguiendo análogamente a lo que hace el texto. Y por eso, sobre todo, también me gusta trabajar con las tapas, en general, las portadas, ¿no? Porque uno trabaja por ahí un concepto, una idea, un resumen, ¿no? Del libro, pero a su vez es muy interesante que esta imagen tenga una narrativa, un storytelling, como se le dice, ¿no? Que pueda pasar más allá de lo evidente de la imagen y que invite al lector, ¿no? A meterse en esa historia. Y a mí me parece fascinante, ¿no? Esto porque hay escritores que te permiten involucrarte con su libro muy profundamente y prácticamente el ilustrador se vuelve un autor más, ¿no? Como ocurre en los libros álbumes o en mi caso con Liliana Bodoc que hicimos Venado, el arte de los confines, que son obras únicas, digamos, es imposible separar la imagen y texto porque con otras imágenes sería otro libro, ¿no? Otra historia, ¿no? Otra versión distinta de esa historia. Y en relación con eso, pues ya que tocaste Venado, el arte de los confines, pues nos gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso, ¿no? Cómo fue trabajar con Liliana, cómo fue crear ese libro. Todavía no lo hemos podido tener en nuestras manos y eso nos entristece mucho. Pero, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Por qué decidieron hacer un libro álbum para ampliar ese mundo fantástico? Fue un proceso largo que maduró, que yo creo que, mira, la primera idea de que con estas imágenes que yo iba haciendo de los personajes y con los textos de Liliana podíamos llegar a hacer algo bien tangibles, yo creo que en el año 2010 que la conocí, en los primeros meses ya surgió esa idea, ¿no? Recuerdo de hecho a Liliana en alguno de los primeros encuentros, la primera imagen que yo le había mandado a ella era la imagen de Cupuca, que es este chamán de Susana de los Confines, y bueno, estaba el rostro, y ella le encantaba esa imagen, y recuerdo a ella diciendo, me imagino este Cupuca como tapa de un gran libro, algo así hermoso, lleno de imágenes y textos. Y claro, a partir de ahí yo empecé a soñar, porque Liliana me abrió un poco la puerta de decir, hagamos algo. Y bueno, hicimos, yo creo que en el 2014, 2015, lo plasmamos como algo concreto de empezar a trabajar, de decir, bueno, hagamos algo juntos, llevémoslo a hacer un libro. Después vemos si es que esto se edita con alguien más, si termina realmente en un blog o lo autopublicamos, después vemos opciones.
pero al principio queríamos contar más de los confines, con textos e imágenes. Claro, cuando nos pusimos a ver la cantidad de material que había y lo que podíamos contar, al principio nuestra intención era meter toda la saga en un libro, ¿no? Y fue algo que era demasiado grande, se nos fue de las manos. Incluso recuerdo que pensamos alguna especie de bestiario de los confines, no bestiario, sino de decir, bueno, hago como una enciclopedia o catálogo de las distintas razas, los distintos lugares de los confines y uno va contando. Y bueno, no, finalmente como había escenas maravillosas del libro que todavía nos interesaba contar, empezamos a decir, hagamos un camino paralelo a que hace la trilogía, ¿no? Original. Y como también era muy grande, tuvimos que ir cortando y quedó Venado como también como un recontar en los días del Venado, la primera novela de la saga de los confines, pero esta vez como un libro álbum, ¿no? Venado tiene textos inéditos que va recorriendo la misma cronología que recorre la novela, creo que son 45 puntos en los que se detiene, importantes digamos, en la historia, pero recontados desde otra mirada, desde otro personaje, desde, no sé, una liebre que comenta algo cuando a los humanos le pasa algo importante. Bueno, Lily tenía esta capacidad maravillosa de contar, ¿no? Grandes batallas desde lo íntimo, ¿no? Y bueno, aprovechamos un poco ese. Y ese ida y vuelta entre los dos tuvo muchas etapas en las que empujaba más yo, etapas en las que empujaba más ella. Finalmente el libro se editó en el 2017, después los últimos 6 meses fue de muchísimo trabajo, pero salió autopublicado finalmente porque cuando propusimos a alguna editorial que intervinieran, nos acompañaran en esta historia, siempre había, bueno, este formato no va, si lo hacemos en blanco y negro o algunas páginas y más texto, y nosotros queríamos un gran libro, álbum ilustrado de los confines, así que bueno, decidimos el camino de autopublicarnos, que también fue otro camino, otro andar, ¿no? Pero pudimos hacer el libro que añorábamos, realmente fue un regalo hermoso, con todo lo que vino, quien lo prologó, con que la familia nos acompañó en este proceso, porque realmente mi familia y la familia de Lili estaban todos involucrados, su esposo, sus hijos, mi mujer, de todo, así que una aventura maravillosa. Sí, y hablando del prólogo, o sea, cómo fue que Úrsula K. Le Guin les hiciera el prólogo. O sea, Claro. como una mamá de la literatura fantástica. Oh, Sí. es que eso, yo te lo puedo contar hoy como porque lo he contado varias veces, pero yo quiero que sepas que leí de Un mago de Terramar teniendo, no sé, 17 años. Y yo había leído a Tolkien y me gustó mucho, por supuesto, era como la gran fantasía épica, pero no me había sorprendido, quizás hoy reconozco porque en realidad, bueno, ha sido tan copiado Tolkien y ha inspirado tanto que, bueno, orcos, elfos, dragones, ya los veíamos por todos lados. Cuando yo me crucé con la épica de Úrsula Le Guin, a mí me encantó, porque esta épica, digamos, este camino del héroe, pero interior, más que físico y exterior, me fascinó. Y bueno, después era comparable con el trabajo que hizo Liliana. Pero en concreto con lo del prólogo de Venado, que hace un breve texto Úrsula Le Guin, un día charlando con Liliana sobre cómo hacíamos para de alguna forma validar este libro, ¿no? ¿A quién podríamos pedirle que lo recomiende, que diga? Claro, Lili me decía, mira, conozco a este escritor, conozco a este otro, y yo sabía hace años que en algún momento leí en una entrevista que Liliana había hablado con Úrsula, que había intercambiado algunas cartas, algunos mails, y le digo a Lili, y si le preguntamos a Úrsula y se le abren los ojos así, dice, ¿te imaginas? Dice, podré preguntarle, y le digo, ¿y eso? El no ya lo tenemos, si nos dice que no, a ver, está perfecto. Si no le preguntamos, no vamos a saber. Y Liliana, que era súper humilde y sencilla, se moría de vergüenza, ¿no? Por preguntarle, le mandamos como un boceto a Úrsula, mostrándole lo que estábamos queriendo hacer y si ella podría escribir algunas líneas. Y tardando mucho dijo, bueno, sí, voy a tratar, ya estoy viejita y estoy cansada, pero voy a tratar.
Esto fue, bueno, 2017, en mayo, abril del 2017. Y nada, y maravillosamente respondió. El último día, esperen, necesito contarles esto. Úrsula dijo, voy a ver si puedo escribir unas líneas y se las mando. Perfecto. Bueno, como un mes antes de mandarlo a imprenta, era. Yo terminé de hacer las ilustraciones el día que había que hacer imprenta y el prólogo de Úrsula no llegó y lo mandamos. Y al otro día, que esto fue un viernes, el sábado a la mañana, Liliana me llama como a las 9 de la mañana y me dice, Gonzalo, llegó el prólogo de Úrsula, me quiero morir, llama a la imprenta que paren las rotativas, que esto puede incluirse. Y sí, bueno, gracias al cielo esto ocurrió y las palabras de Úrsula están ahí apoyando hermosamente el libro. Bueno, como las grandes lo hacen, sin super palabras, sino atinándole justo a lo que nosotros creíamos que era un poco la misión de este libro. Así que se imaginan, ¿no? Súper felices. Claro. Y por otro lado también existe un prólogo junto a ella de Ciruelo, de Cabral, el señor de los dragones, a quien yo admiro también desde muy, muy chico. Y bueno, él también acompañó un poco esta introducción al libro desde la parte más de las imágenes. Así que, no, súper felices de la oportunidad de poder contar con eso. No me imagino, si nosotros nos emocionamos cuando a las personas a las que les escribimos nos contactan, o sea, ¿no te imaginas la emoción cuando tú nos contestaste? Bueno, pero eso ocurre, a ver, después uno también descubre que del otro lado hay una persona que, bueno, podrá tener más o menos tiempo, más o menos voluntad, pero las personas, digamos, están acostumbradas a generar estos vínculos y cuando una persona es abierta a eso, bueno, y tiene la grandiosidad como la de Úrsula o la de Liliana, cuando yo la contacté, yo era un pibe que dibujaba sus personajes y le mandé mis dibujos, jamás pensé que después iba a venir el poder trabajar con ella, yo no sé, te lo mandé un mail de cara dura, o sea, bueno, lo mando y vamos a ver qué dice. Y bueno, del otro lado me contestó Liliana Bodó, que yo no tenía dimensión en su momento de quién era realmente. A mí me había encantado el libro y sabía que era conocida, pero no todo este caminar en lo fantástico y en la literatura y en su mensaje para con el mundo, ¿no? Porque bueno, Lili tiene un mensaje recontra potente en las letras latinoamericanas y bueno, yo lo descubrí con el tiempo, ¿no? Estas cosas que uno siendo medio ignorante las hace, seguramente si sabía bien quién era, por ahí no le mandaba nada. ¿Y tú sientes que esa relación y esa cercanía que pudiste tener con ella de alguna forma influenció tu obra como ilustrador? Sí, absolutamente. Yo, a ver, esto que les conté al principio, que terminé la facultad y me pongo a hacer dibujos, aún incluso ahí, anhelándolo, diciendo me encantaría dibujar algún día. Perdón, yo trabajaba dibujando en publicidad, pero es otro universo. Pero nunca pensé que iba a poder ser parte de los libros, que es una cosa que hoy me llena de orgullo. Trabajar con Liliana me abrió las puertas a poder comenzar mi profesión como ilustrador en libros, en la parte editorial, y sin duda yo la considero mi madrina, mi mentora, mi amiga, mi inspiración, lo va a seguir siendo. Es como, qué sé yo, no sé, es como que Alan Lee y John Howe hayan conocido a Tolkien y hayan podido trabajar con él. O sea, a Liliana lo que tiene, lo hermoso es poderla haber tenido acá con nosotros y que era una persona que podía juntarte a tomar un café y a charlar, a reírte. Y a mí me cambió sobre todo, y creo que es lo más importante, que yo aprendí y maduré en paralelo a su obra, ¿no? Todo esto, había un montón de inquietudes respecto a lo fantástico, a los universos fantásticos y su impronta anglosajona, si se quiere, ¿no? Su impronta más europeísta de caballeros y dragones, que yo tenía inquietudes que no las sabía cómo plasmar, que cuando me encuentro con la obra de Liliana, latinoamericana, con un héroe colectivo en vez de un héroe individual o algo de un linaje de sangre, digamos, que empodera a una persona, sino que hay un héroe colectivo que está llamado a ni siquiera poder ver
los héroes del momento, ver los resultados de su batalla, pensar en lo que los hijos de sus hijos podrán obtener si el día de hoy batallan. Bueno, toda esa construcción que es muy latinoamericana y que por eso está acá, pero también creo que tenemos el don de comprenderla en esa profundidad, a mí me inspiró muchísimo y me sigue inspirando. Yo hoy entiendo que, si bien me encanta dibujar dragones y castillos y un caballero con armadura plateada, creo que hay desde lo fantástico y desde lo mágico para contar desde nuestro continente muchísimo y que todavía no descubrimos la profundidad, o en todo caso, sí, por supuesto, hay un montón de personas que trabajan con eso, digo, pero el mainstream, lo masivo y todo, no hay mucho trabajo para hacer, para valorar nuestra cultura, nuestra impronta, a nuestros abuelos, a nuestra historia. Y me parece que justamente el trabajo que hizo Liliana fue maravilloso en ese sentido, ¿no? La fantasía y la magia puesta en función de contar un poco más de nosotros y de lo que somos. Y ojalá mi trabajo pueda seguir yendo hacia ese lado. Me encantaría. Yo se lo dije a Lili en su momento. Creo que voy a dibujar la saga de los confines toda mi vida. Voy a ser viejito, si se permite mucho, y seguir dibujando a Cupuca, porque bueno, ¿no? Me encantaría, ¿no? Porque también estos universos se mantienen vivos mientras los sigamos recreando. Por eso me parece maravilloso también que se multiplique la obra de Liliana, que puedan haber otros artistas desde otros lugares, otros ilustradores, por supuesto, pero que esto pase a escultura, al teatro, a medios audiovisuales. Bueno, hay un montón de gente trabajando aquí en torno a la obra de Liliana que me parece maravilloso. Nosotras no conocimos a Liliana personalmente, claro está, porque conocimos la saga de los confines hasta el año pasado. De hecho, creo que nos pasó como a ti, que alguien nos contó que existía. Ajá. Que nosotras ni idea, o sea, uno va a una librería y es muy difícil conseguir acá en Colombia la saga de los confines. Y pues tú hablabas también cómo se está trabajando otros medios en esa obra, ¿no? Qué chévere, sí. Yo sé, vi que habían hecho un documental de Liliana, pero no logré tener acceso. Era como una hora y así. Y pues pasando a otra experiencia que tú tuviste, ya fue relacionada como con el cine, y pues volviendo ya más lo más europeo y a Tolkien, ¿cómo fue trabajar en los extras del Hobbit? Bueno, esa en realidad, a ver, mi participación hay una de las imágenes que hice para otro universo fantástico, particularmente es la tapa de una banda de heavy metal, que esa ilustración fue incluida en los créditos de Hobbit. Eso me llegó, bueno, gracias a la magia que tiene Internet hoy, ¿no? Que realmente podés ir un mail y que te llegue un mail de cualquier lugar del planeta. Y mis ilustraciones, bueno, se ve que me llegó un mail con una chica, una productora, que me decía que había encontrado algunas imágenes mías de dragones, que si me interesaba pidiendo permiso y demás para ver si las podía incluir en los extras justamente de Hobbit. Yo no recuerdo si ya había salido la primera película o estaba saliendo en ese momento, porque esto se incluyó en La Desolación de Smaug, que es la segunda película de Hobbit. Y se imaginan, al principio yo pensé que era, no sé, pensé que era una broma, claro, es medio raro porque una productora que en realidad comentaban que ellos estaban trabajando en la producción de los contenidos bueno, de los extras, ¿no? Y después uno empieza a repreguntar y aparece, bueno, ya cuando aparece un contrato o algo así, ya es completamente serio, pero todo el tiempo fascinado con esta posibilidad, y sobre todo cuando ellos habían seleccionado 3 imágenes y me dicen, bueno, ahora falta la última instancia de aprobación. Dice, esto pasa por la vista de Peter Jackson, y si aprueba todo, va para adelante. Y yo no me enteré más, porque en ese momento el contrato ya estaba firmado y digo, ¿qué pasará con esto? Y bueno, y un día después alguien me dijo, che, ¿viste tu imagen? No, ¿cómo que quedó? Hasta que rastreé algún día que es en un extra hermoso que hablan sobre la historia de los dragones. De hecho está John Howe ahí hablando en primera persona y contando sobre el arte y los dragones, y bueno, pasan mis imágenes. Es lo maravilloso de hoy de poder compartir la obra, ¿no? Uno lo sube a internet y puede llegar, ya la verdad no sabemos a dónde puede terminar, ¿no?
De hecho, considero que un poco toda historia que les voy contando, desde haber conocido a Liliana, se da porque está la posibilidad de mandar un mail o de internet. Yo creo que hace 40 años atrás uno tenía que ir con su carpeta o viajar a Europa o a Estados Unidos a trabajar. Mi realidad hubiese sido completamente distinta. Claro. Pero bueno, qué chévere como esa opción también te ha permitido pues llegar a tantos lugares y conocer gente tan genial en el mundo de la fantasía. Sí, es que sin duda, bueno, a partir de todo esto con Liliana y la difusión y todo, bueno, se me abrieron un montón de puertas y de hecho hoy también estoy trabajando para afuera, gracias a un poco esa difusión, no directamente por la obra de Liliana, pero sí, bueno, ya otros colegas o otros ilustradores te conocen y por ahí piensan en tu trabajo para alguna oportunidad, así que ha sido maravilloso, maravilloso y sobre todo de poder trabajar con universos fantásticos. Eso para mí me resulta fascinante. Yo de chico jamás hubiese pensado que uno podía dedicarse a dibujar solo tapas de fantasía o lo que a uno le gusta. Por supuesto, a lo mejor pasaba afuera, ¿no? Esto eran las cosas que estaban en otro lado, no acá. Pero bueno, era posible. Genial, de verdad, nos parece súper chévere todo eso que nos cuentas y pues relacionado con eso también nos gustaría preguntarte por tu opinión sobre la ilustración de fantasía específicamente en Latinoamérica. A mí, yo creo que acá tenemos ilustradores geniales y alucinantes y de hecho cada vez más veo yo latinos trabajando afuera o para empresas de primera línea en todo tipo, todo el tiempo. Yo creo que nuestro trabajo ha estado como, lo siento, un poco latente y que en los últimos años hemos tenido la oportunidad de mostrarlo un poco más al mundo. A mí me encanta este trabajo. Conozco más de colegas, ¿no? De acá de Argentina, pero Leo Batik con sus series mitológicos de trabajo increíble, Sebastián Jacobino, que es un artista impresionante. A mí me parece vinculado a lo que comentaba en otra respuesta, es que el gran desafío está en que nosotros podamos transmitir nuestra cultura latinoamericana en el así. Creo que ahí hay un universo recontrabasto para explorar y para seguir enriqueciendo todo, ¿no? Yo creo que hacer fantasy o trabajar el fantástico, lo mágico de nuestras culturas nos permite conocerlas más en profundidad y entender su verdadero significado, ¿no? Profundo y volver a reencontrarnos con estas raíces y demás. De hecho, es muy análogo al trabajo que hizo Tolkien con los mitos, ¿no? En Europa, ¿por qué es tan rica su obra y un disparador tan grande? Bueno, porque trabaja sobre conocimiento ancestral, digamos, puesto en función de una ficción, pero apoyada en mitos, que es algo tangible, sobre todo en nuestros pueblos más antiguos, ¿no? Esto que uno habla de mito, leyenda, es poder real, es transformación real del mundo. Y bueno, ahí creo que la fantasía, lejos de ser como escapista, se transforma en un elemento transformador de nuestra realidad. De hecho, sin dudas, por lo menos desde mi caso y los cercanos que conozco, no sé, en concreto, haber leído la saga de los confines me hace amar mucho más nuestra historia y nuestro continente, sin dudas. Y no solo amar, creer que todavía tiene la posibilidad, le tengo una fe más grande, digamos, a nuestro futuro, ¿no? Porque creo que realmente como colectivo podemos transformar el mundo que viene. Y bueno, de alguna forma creo que es el trabajo consciente, digamos, de la fantasía, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, para mí la fantasía sí tiene un poder como muy transformador de impulsarlo a uno a soñar, a tener esperanza. Y cuando pues yo leí la saga de los confines, pues yo en la vida había leído sobre un héroe pues más indígena o así como Dulcan Sellín y su familia y no, y ver eso también fue increíble porque uno también se da cuenta de que no puede trabajar con su propia cultura, ¿no? Con su ser latinoamericano, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Que es algo que uno crece, pues yo crecí más con otro tipo de fantasía. Entonces abrir ese campo pues fue algo, sí, como tú decías, usabas una palabra como disparador, porque en verdad te amplía la mente, ¿no? Y como tu forma de comprender del mismo género.
de la literatura Claro. fantástica. No, es que sí, yo creo que en nuestra edad todos nos criamos un poco con la fantasía épica tradicional medieval europea. No me acuerdo quién es que decía, dice, una de las grandes conquistas del colonialismo cultural es hacernos creer que todo lo mágico y lo fantástico sucedía en otro lado, ¿no? Como que a nosotros ni siquiera teníamos la potestad de tener esta fantasía. Y un poco, por lo menos acá en Argentina, Liliana abrió la puerta a apropiarnos de esa fantasía, de nuevo, como toda esta construcción cultural con los pies en la tierra, ¿no? Basado en conocimiento ancestral. Y eso es lo que lo hace valioso. Bueno, y de hecho, pues yo aprendí muchísimo. Liliana era una gran pensadora. También los animo a buscar sus disertaciones, sus charlas, porque tiene un montón sobre la fantasía, sobre la educación. Bueno, tenía muchísimas inquietudes sociales y por toda nuestra cultura, nuestro país, y sin duda utilizaba su literatura para eso. Y relacionado con todo eso, pues te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por el refugio. A ver. ¿Qué es la fantasía para ti? La fantasía. Bueno, sin dudas cambió mucho mi percepción de lo fantástico, ¿no? Primero como algo más de, no sé, de esparcimiento, ensoñación, pero para mí la fantasía se volvió una herramienta para entender mi vida y la del mundo en el que vivimos. Y sobre todo para mí para repensarnos, como cultura, como sociedad. Yo creo que la fantasía tiene la potencia del símbolo, ¿no? Yo puedo describir un monstruo, un dragón contra el cual batallar, pero si lo traslado a una analogía de los demonios que uno tiene el día a día, individualmente y socialmente, bueno, nada, tiene mucho poder. Y a mí me pasó que la fantasía y la literatura siento que tienen una acción real sobre el mundo real, concreta. A mí me ha sanado la literatura de Liliana, me ha acompañado. Si han leído el segundo libro de la saga de los confines y La Sombra y Wilquilén, y bueno, a mí particularmente esos personajes me han sanado mucho y en ese sentido creo que la fantasía tiene también el poder mágico, ¿no? De esto que no entendemos. Hay una parte racional del mundo que nos aplica la ciencia y todo, que la necesitamos y mucho, pero también hay una gran parte del mundo que desconocemos y no por eso podemos negarlo, ¿no? Sería como negar el aire que está acá y no lo siento de alguna forma, ¿no? Y la fantasía opera en ese universo y por eso me parece tan necesaria. A mí también me encantan La Sombra y Will Killen. Solo quería decir eso, es que cuando Will Killen le dibuja las líneas de la mano a la sombra, Sí. le dibuja la línea de la vida, que de verdad creo que es uno de los mejores momentos literarios que he tenido en mi vida, Sí. porque es increíble. Sí, No. sí, es que eso yo creo que, bueno, a mí me pasó igual y parece que esa obra literaria ojalá se siga conociendo más porque, bueno, porque hay mucha sabiduría ahí. Sobre todo que Liliana habla, a mí me pasó la primera vez que lo vi, me saqué las ganas de decirle algo. Le digo, Lili, me parece que, perdón, señora Liliana, creo que usted ha escrito una de las obras más maravillosas y que el mundo de hoy necesita en este momento, porque yo, al contarnos de un héroe colectivo, al contarnos de la muerte de esa manera, el mundo de hoy está necesitando entender la vida y nuestra cultura y lo que viene para nosotros, nuestro planeta, de otra manera. Por supuesto que no pretendo que todos salgamos a tirar arco y flecha, se entiende, ¿no? Pero pensarnos colectivamente como héroes y pensarnos no en los resultados de lo que voy a hacer yo, lo vamos a ver nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos. Yo creo que hoy la sociedad está metida en un individualismo tan grande que propuestas como las que hace Liliana con su fantasía son súper necesarias. Sí, por completo. Todos los personajes realmente nos dejan algo muy potente y creo que también es una obra para seguir, como para releer constantemente porque nos está hablando todo el tiempo. Sí, es que sí, coincido y por eso de hecho también me puso tan en movimiento su obra, ¿no? Cosa que le agradezco infinitamente. Claro. Bueno, y también nos gustaría preguntarte cuál es tu criatura fantástica favorita. De los libros, así en general, de un bestiario en general, y yo creo que los dragones son maravillosos.
entendiéndolo con todo el poder que tiene un dragón, ¿no? Desde los más pequeños a los... me parece la criatura mágica por excelencia, creo yo. La que me aterra y la que me dan ganas de subirme arriba a pasear, ¿no? Hemos visto tantos dragones. Sí, me encanta. Me parece que el dragón tiene un lugar especial en todos nuestros invitados del refugio. Tiene un gran afecto. Claro. Es que sí. A ver, después uno podría hacerse, no sé, mientras te contestaba digo, bueno, y por otro lado me encantaría conocer a Cupuca, tener ese abuelo chamán al lado, ¿no? Pero bueno, hay tanto. Este, y de hecho, mira cómo será que la saga de los confines no tiene dragones, así que aún así funciona hermosamente, bellamente. No sé si han podido leer también la saga de Liliana, Tiempo de Dragones. No, pero la hemos José visto. Bueno, allí Liliana Explora, que comenzó como un proyecto junto a Ciuelo Cabral, y explora también un continente, una cultura, también con una impronta muy latinoamericana, pero desde otro lugar completamente distinto a la saga de los confines, no tiene nada que ver, pero también está la figura del dragón desde otro lugar también, y me parece súper interesante para repensarlo. Próximas lecturas. Y lo triste es que esa saga no se terminó, ¿no? Creo que quedaron solo 2 libros publicados. Claro, quedaron dos. Mira, la realidad es que Liliana estaba a un mes de terminarlo, o a 15 días de terminarlo, porque de hecho ella fue un viaje a Cuba y cuando volvió fue que falleció y supuestamente cuando volvía de Cuba se ponía 15 o 20 días a terminar el libro que tenía que entregarlo en marzo y esto pasó en febrero. Así que ahora la intención es publicarlo porque ella dejó el texto prácticamente completo. Lo que entiendo que sus hijos, Romina y Galileo, que son, bueno, el universo ha bendecido a esa familia con talento por demás, porque son, ni hablar de las personas, pero digo, son excelentes escribiendo. Bueno, Galileo es director de una compañía teatral, Romina es antropóloga, y entiendo que ellos están tratando de completar estos baches que han quedado en la historia porque ya se había escrito pero necesitaba como alguna corrección y entiendo que hasta ahí la intención es publicarlo y sacarlo y están trabajando en eso. Pero bueno, no sé de tiempos y no sé de resultados tampoco. Pues ojalá algún día podamos verlo Sí, sí. publicado. Y de hecho quedan incluso textos de Liliana que estaban en proceso de publicación. Sé que hay algunas cosas que serán publicadas también porque fue muy productiva. En menos de 20 años ella tenía por lo menos como 30 libros publicados y quedaron algunos, ¿no? Y ni hablar de lo que quedó fuera de Venado, del libro que hicimos, que no encajaría para hacer un libro, pero ella tenía una facilidad para escribir. Eh, Recuerdo que, no sé, le decíamos, Lili, mira, acá no te parece que en realidad la historia debería ir por otro lado, que era la única indicación que yo podía llegar a hacerle, ¿no? Nunca me metía sobre la forma. Y por ahí reescribía el texto y hacía otra cosa mucho mejor y demás, pero hay un montón de textos que han quedado, no dan para publicarse, pero ahí están. Ojalá algún día. Podamos verlo, porque sí, es un privilegio Sí. conocer ese trabajo de cerca. Me encantaría. De hecho, a ver, yo entiendo que en Colombia, por lo que sé, hasta donde sé, la saga de los confines estuvo en Editorial Norma hasta el 2011, creo, una cosa así. Y entiendo que ahí como que existía la publicación en Colombia. No sé ahora con todos estos últimos años si es que es algo que publican ahí, ¿no? No, ya no llega por estos lados. No, igual a mí me fascina, bueno, la repercusión que ha tenido así de boca en boca, como ustedes cuentan que les llegó el libro. No es una saga que va a aparecer en las librerías, así en las vidrieras mostrándose, pero de boca en boca uno vieron que llega, ¿no? A quien tiene que llegar, me parece. Hasta que nos convoquen al ejército del venado y nos demos cuenta que en toda Latinoamérica hay Wilkes por todos lados. Probablemente. Y hablando como no solo de Liliana, sino ya como de la literatura de fantasía o fantástica a nivel Ujú. latinoamericano. Y tú que has trabajado como con tantos escritores y escritoras argentinas de fantasía, como, ¿cuál es tu opinión sobre la literatura fantástica en Latinoamérica? ¿No? ¿Cómo ves su, no sé, su crecimiento, su no crecimiento, proceso? Este, a mí
me parece que siento como que es un espacio sumamente rico en el que hay un montón de voces. Sin dudas creo que Liliana funcionó como la puerta para abrir y repensar esto de la fantasía latinoamericana, pero históricamente hay un montón de autores con los que he trabajado que hacen una fantasía maravillosa, no necesariamente completamente épica europea, que si bien está, pero entiendo que también se animan mucho más a probar otras cosas, ¿no? O algo un poco más nuevo que tiene que ver con repensar el mundo desde donde nosotros lo vemos. Y en ese sentido hay autores maravillosos. De hecho, hace poquito salió publicado en estos días el premio El Barco de Vapor de Karina Real, el premio Barco de Vapor de SM, que con un libro que ganó el premio que se llama Nihuilé y la pared de agua, no recuerdo, y también es una fantasía maravillosa de una chica que en su tribu descubre que es una chamana y con el rechazo de toda la tribu, pero eso la lleva a salir a buscar la aventura y se cruza con otra chica que viene de la civilización, ¿no? Y ahí empieza la magia que transcurrió entre ellas dos. Me parece que la producción que hay acá es genial y que, no sé, que hay muchos autores por conocer también y en ese trabajo estamos. Yo feliz de poder trabajar con los libros, con la cultura. Me encanta que me llamen para cosas de fantasía. Es maravilloso. Y bueno, ¿tú qué consejos le darías a alguien que quiera ilustrar fantasía? ¿Qué consejos? Y podría estar hablando días, que son, a ver, son muchos. Cualquier profesión y sobre todo cuando uno encarga uno artístico, uno pensaría que pueden ser consejos de decir, mira, pintá la sombra más así, o el dragón, dibujale dos piernas y dos brazos, o no, o no se los dibuje. Por supuesto están las cuestiones técnicas, pero acá lo importante es apasionarse. Y me parece que es un género que de por sí, digamos, los que llegan, creo yo, ¿no? Que el que llega a la fantasía encuentra una fascinación ahí que lo hace meterse cada vez más y el esfuerzo y la pasión me parece que son lo que terminan determinando cualquier tipo de profesión creativa de esta como la estamos hablando. El consejo puntual que creo que me parece que más puede servir es que busquen autores con los cuales trabajar. Hay un montón de escritores en las redes, escritores nobles que están o con una editorial chiquita o que tienen escritos de fantasía y que están con muchas ganas de poder mostrar su obra, que necesitan ilustraciones o una tapa. Si estás empezando, bueno, contacta a un escritor, fíjate que si te gusta lo que hace, hagan algo en conjunto y va a ser la primera forma de por ahí autopublicarse o vender el proyecto a una editorial. Y me parece que hoy esa puerta con las redes sociales está muy cercana. Hoy es muy fácil ubicar a un escritor que dejó un posteo en algún blog o en una red social y contactarlo y decirle, mira, yo quiero hacer esto, vos tenés una obra, yo dibujo, bueno, y animarse, es animarse. Yo, para mí siempre hay una instancia de saltar al vacío, de uno jugársela, ¿no? De decir, bueno, me animo y con esto no pierdo nada. De ahí vienen, creo yo, las grandes cosas. Como este podcast, por lo que veo, que hay que animarse, ¿no? Animarse a brindar el espacio. Cuando uno se anima surgen cosas maravillosas y sobre todo la gente que van a encontrar creo que es maravilloso. En estos universos, por lo menos a mí me pasó que uno va atendiendo redes y conociendo gente apasionada que ama los libros, la literatura, la magia y es maravilloso. Tenemos dos preguntas de público que queremos hacerte. Bueno. La primera es, ¿cómo dibujarías seres fantásticos inspirados en Latinoamérica? Pues teniendo en cuenta que ya lo has hecho, ¿no? Vocal. ¿Cómo vería yo? ¿Cómo es la...? ¿Cómo dibujarías seres dibujaría. inspirados en Latinoamérica? Yo siempre empiezo por relevar, por buscar información, por documentarme con lo que hay. A mí me gusta la fantasía construida desde algo sólido históricamente. Entonces, yo siempre buscaría desde lo antropológico, lo arqueológico, si se quiere. Por supuesto, más que nada tomando lo estético, ¿no? Pero mi búsqueda siempre empieza por ahí, para apoyarme
para cómo contar mis ideas. Sobre todo que tenemos una cultura acá, me refiero a cultura desde lo visual, desde los objetos, maravillosa, hermosa, hermosísima, que necesitamos seguir recreándola y reinventándola. Y bueno, nos dejaron otra pregunta para ti, es ¿cómo escoges tu paleta de color? Uy, qué difícil. Porque no, tengo muchos conflictos como dibujante, como artista. Yo siempre llego a los resultados queriendo ir a otro lado y a veces cambio. Por eso soy un artista digital, porque creo que si trabajase nomás en lápiz y en papel, querría arrancar, romper mi trabajo a las 2 horas y no sé si volvería a empezar. Con lo digital voy probando mucho. En general, la paleta lo elijo porque si tengo que dibujar un personaje o una escena, la leo, trato de empaparme en eso y lo dejo de lado. Y dejo que pasen unos días. Y en general, en esos días yo voy viendo imágenes, o en redes sociales, o tengo carpetas cuando me pongo de fondo de pantalla con imágenes. Y como tengo esa imagen, digamos, acá en pausa, esperando para que aparezca, por ahí aparece una imagen, no sé, un atardecer, o apareció un desierto, o una foto de un animal extraño, y yo lo vinculo a esa idea que tengo ahí pendiente, y ahí digo, por acá es, esta es mi manera, por acá voy a entrar a contar lo que, digamos, lo que quiero contar con los colores. Me pasa mucho, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que llamo documentarme o relevar el material, ¿no? De decir, tengo una idea y ver con qué encaja, descubrir cómo es que lo puedo contar. En este caso, a través de los colores. Claro, genial. Y bueno, ya la última pregunta, que también es algo que preguntamos a todos nuestros invitados, es ¿cuáles son las obras que tú recomendarías de fantasía que pues para ti son como esos imperdibles que todos deberíamos leer? Bueno, es que son los grandes, a todo el quien, ahora Martin, algo que no es tan de fantasía, pero a mí me marcó muchísimo, muchísimo a fuego, fue Duna de Frank Herbert. Si la conocen, es una novela de ciencia ficción maravillosa. Uno dice ciencia ficción porque está ambientada en un futuro, pero realmente la tecnología no tiene, ahí no es la que importa, sino la personas y este camino que transcurre en el interior de las personas y en los elegidos. Me parece una historia maravillosa. Y después ahora me acuerdo también ¿conocen a Planta de Naranja Lima? De José Mauro de Vasconcelos. Es un cuento que acá en Argentina es muy conocido, un autor que es brasileño, y es un libro maravilloso, maravilloso de un niño que habla con su planta de naranja lima. Y ahí comienza una historia muy sufrida que va a la vez alternando con el mundo real, pero yo la leí cuando tenía 8 años más o menos y para mí fue la puerta al pensamiento mágico, ¿no? Como entender, ¿vieron un monstruo viene a verme? El libro, bueno, es ese tipo de relato de registro, pero es un libro del 60 y maravilloso, hermoso. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad, por estar hoy con nosotras, por compartir pues todas tus experiencias como ilustrador, como tu vida también, tus consejos, tus lecturas y también como todo ese mensaje tan bonito que creo que nos trajiste como de seguir soñando y de construir desde lo latinoamericano y de apasionarse por lo que uno hace y por lo que a uno le gusta. Sin duda. Bueno, igual yo quiero agradecer por este espacio, realmente la posibilidad de seguir contando lo que fue la vida de Liliana y de su obra, porque es maravillosa. Ojalá espero que todos puedan cruzarse con sus libros, tiene de todo, novelas chicas, novelas grandes para más adultos, para más chicos, todas historias preciosas que no las van a dejar pasar así nomás. Así que gracias por el espacio y por poder contar un poco de todo esto. Muchísimas gracias a ti. Bueno, no, gracias. Y acá desde Argentina les mando un abrazo enorme y sepan que, bueno, que las puertas acá están abiertas para seguir construyendo la fantasía latinoamericana. Ay, gracias. Qué bonito. Agradecemos a Gonzalo por habernos acompañado en esta ocasión, por compartirnos sus consejos, sus experiencias, por contarnos un poco sobre la vida de Liliana Bodoc, por compartir también su pasión por la fantasía, por la lectura y por la ilustración. Le deseamos lo mejor en todos sus proyectos. Nos vemos en una próxima ocasión.
Y antes de despedirnos, nos gustaría preguntarles cuál es su ilustrador favorito. Pueden dejarlo en nuestra última publicación de Instagram o en los comentarios. ¡Chao! Noticias del refugio. Gracias por habernos acompañado en esta primera temporada. Esperamos que este último capítulo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta primera temporada en la que hablamos sobre qué es la fantasía. Quedaron muchos libros por tratar, así que en algún momento del futuro volveremos a hablar sobre la definición de lo fantástico y de la fantasía. Gracias por atreverse a cruzar el umbral con nosotras. Nos vemos muy pronto.